Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, pues bueno, os traigo el top 5 con mis últimas lecturas. Y bueno, como es habitual, pues ordenadas como siempre de peor a mejor. En primer lugar os voy a traer, en el quinto puesto, os voy a traer un ensayo divulgativo de filosofía que he dejado en un quinto puesto con 3 estrellas, pero que no por eso no deja de ser interesante y está muy chulo. Se trata de Filosofía en la calle, del profesor Eduardo Infante. Es un profesor de filosofía, da clases en un instituto. Y bueno, como bien explica él al principio de este ensayo divulgativo, la filosofía siempre se ha tratado un poco como, no sé, como algo, como una materia un poco abstracta, ¿no? Un poco desligada de la realidad, cuando es todo lo contrario. Originariamente la filosofía se desarrolló para dar explicación a las cosas cotidianas, ¿no? Entonces un día dice que estaba dando clases en el instituto, fue la forma en la que se le ocurrió hacer este libro. Estaba allí dando clases, impartiendo su asignatura, y entonces vio que una niña no estaba prestando atención, estaba mirando por la ventana, y él pues nada, seguía explicando, se iba acercando a ella y seguía explicando hasta que ya llega al lado de ella y le dice, por favor, dice, ¿me puedes decir qué miras a través de la ventana? Y entonces dice que la niña se volvió, miró al profesor y le dijo, la vida, como diciendo, estoy mirando la vida, la realidad, no este rollo abstracto que nos estás contando de filósofos muertos que nos están ahí contando un rollo que no tiene nada que ver con eso que hay ahí fuera, que es lo que me interesa, ¿no? Eso es lo que él dedujo de aquella pequeña frase de su alumna. Entonces aquello le dio que pensar y dijo, bueno, vamos a ver, la filosofía también es lo que está viendo ella a través de el cristal, tiene que ver con la vida, tiene que ver con los pequeños acontecimientos, ¿no? Pequeños, grandes acontecimientos en los que estamos obligados a tomar decisiones. Porque vosotros sabéis que la vida, desde que naces, desde que ya naces, prácticamente desde el principio hasta que uno se muere, es una sucesión de decisiones que tienes que tomar. Siempre tienes que estar tomando decisiones cada día, unas más importantes, otras más tontas, la lista de la compra, voy a ir a desayunar a una cafetería o me quedo en casa tranquilo, pero todo lo que hacemos está en base a decisiones. Y esas decisiones, pues bueno, unas veces son más importantes, otras menos, más relevantes, tienen más peso en nuestra vida. Hay veces que tomamos una decisión o dos muy importantes y si cometemos un error lo vamos a pagar toda la vida, y hay otras veces que dices, mira, hoy no me apetece salir o en vez de un helado de fresa me voy a tomar uno de limón, y eso pues no va a afectar a tu vida prácticamente en nada. Entonces la filosofía nos ayuda a tomar esas decisiones. Y entonces este hombre lo que ha hecho ha sido un libro que adapta la filosofía, es decir, utiliza como una herramienta muy práctica para tomar las decisiones de la vida diaria. Y en ese sentido está muy interesante, porque él nos enseña la filosofía o lo que diría cada filósofo según qué situación nos podría plantear la vida, ¿no? Os voy a decir un poquillo el índice, ¿no? O sea, cada capítulo es una pregunta, o sea, es una situación. Por ejemplo, la primera situación es una mujer que le mira el móvil al marido para ver si tiene algún lío, porque ha visto cosas raras, y entonces ha visto que efectivamente tiene otra relación con otra persona. ¿Se lo diría o no se lo diría? Es decir, le diría, oye, mira, que he mirado el móvil y esto que está pasando, tal. Entonces, pues bueno, según qué filósofo te aconsejaría una cosa u otra. Por ejemplo, el primer tema, bueno, primero te da unas instrucciones para leer este libro. Y bueno, y como subtítulo, la chica que escapó de la caverna por una ventana, que es esta niña que miraba por la ventana. ¿Sabéis lo del tema este de lo de la caverna de Platón, ¿no? Que todo el mundo está de espaldas a la realidad, viendo cómo se mueven las sombras proyectadas en la pared de una cueva, y creen que la realidad es eso, cuando realmente la realidad es lo que se está reflejando a sus espaldas, ¿no? Solo tienen que dar la vuelta y salir para ver la realidad, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito esa
esa analogía que hace con lo de la niña y la ventana. El primer tema, por ejemplo, ¿deberías contárselo todo a tu pareja? Segundo, ¿debes obedecer siempre a la autoridad? Bueno, ya os digo que cada una de estas preguntas que él cuestiona en este libro te va a sacar a 2 o 3 filósofos que cada uno te van a decir una cosa totalmente diferente. Uno te va a aconsejar que sí, que se lo digas a tu pareja, porque lo primero es la sinceridad, y el otro te va a decir que las mentiras piadosas están hechas para algo, están hechas para no hacer daño, y si el objetivo final es volver otra vez a crear la confianza, pues bueno, por un desliz tampoco hace falta que la pareja se vaya al traste, ¿no? Es decir, que cada filósofo te va a dar una explicación según a todas estas preguntas. El tercero, por ejemplo, sería: ¿tiene importancia que tu pareja fisgue en tu móvil? El cuarto: ¿por qué existe el bullying? Quinto: ¿eres tonto si puedes copiar en un examen y no lo haces? Sexto: ¿podría ser el suicidio la solución a alguno de tus problemas? Séptimo: ¿sirve de algo rezar? Octavo: ¿son malas las drogas? Noveno: ¿qué es mejor, ser un friki o ser normal? 10. ¿Puede pedirle a alguien que elija por ti? 11. ¿Has pensado qué vas a hacer si no alcanzas la nota suficiente para entrar en la carrera que quieres? En fin, 12, 13, 14, 15, así sigue hasta 30, o sea, hasta, bueno, 29, y luego hay un epílogo. Al final de cada capítulo tienes un código QR en el que si lo escaneas te manda a un hilo creado para cada uno de esos capítulos, en los que la gente puede discutir y puede analizar y puede dar su opinión al respecto, ¿no? Si está a favor de un filósofo, del otro y por qué. Entonces, pues bueno, me gusta este libro mucho porque promociona mucho el pensamiento crítico. No te da respuestas directas, sino simplemente te va aprovechando estas preguntas, te va diciendo qué es lo que diría cada uno de los filósofos, y tú ya puedes coger o bien ponerte de parte de alguno de las opiniones de los filósofos, o coger parte de cada uno, en fin, tomar tu propia decisión. Lo importante es que te abre la mente, te hace conocer a los filósofos, y luego te hace también que tú juzgues, ¿no? O intentes, aplicando el pensamiento crítico, sacar una conclusión y una respuesta a cada una de las 29 preguntas que te propone. El libro, ya os digo, es divulgativo, es muy sencillo de leer. Yo he subrayado algunas cositas que me han parecido muy interesantes, y bueno, le he dado un 3 estrellas, no le he dado más, porque todos los escritores, sobre todo los que hacen ensayo o tema divulgativo, en todos me he dado cuenta de que todos tienen que meter su ideología, o tienen que meter un poquito de su forma de pensar, ¿no? Pasa lo mismo que con la historia. No todos los historiadores escriben la historia como ocurrió realmente, sino que la interpretan, pues, y ahí hay muchos filtros que tienen componentes ideológicos. Y ahí ya está llamando a la puerta. Un segundico, por fin. Bueno, nada, falsa alarma. Estaba llamando a la puerta, pero se ve que se ha ido la Queen. Bueno, pues eso, que no le he dado más porque este autor le gusta mucho Nietzsche. Y entonces, claro, cuando estás muy influenciado por un autor, es inevitable que siempre metas por ahí alguna cosa de su cosecha, ¿no? De ese autor que más le gusta, es más de la preferencia del autor. Así que siempre mete por ahí alguna cosilla de su cosecha, que bueno, que yo no estoy muy de acuerdo. Entonces, pues bueno, de todas formas, no os digo, ya os digo que lo que es el libro le he dado un 3, porque sí que hay que leérselo por lo menos una vez, porque vais a disfrutar mucho. Incluso es una excusa para descubrir muchos filósofos, y esa, por ejemplo, habla de Epicuro, que Epicuro molaba mucho porque siempre lo asociamos. Quietecica, voy a abrir otra vez, porque pensaba que te he abierto antes. ¿Dónde te has metido? Venga, entra, venga, pasa, vale, estate quietecica, Queen, venga. Bueno, pues os decía que hay una parte en la que Epicuro, por ejemplo, que siempre lo hemos asociado con el buen vivir y tal, o sea, lo hemos mezclado un poco con los hedonistas, ¿no? Pero no es así. Epicuro, por ejemplo, decía que no hay que emborracharse nunca, que hay que tomar alcohol, que hay que beber lo que quieras, pero siempre y cuando llegues hasta a controlar ese puntico que todos deseamos, pero que nunca pasemos de los límites. Por eso decía que los límites, marcar unos límites. Queen, dejar el trípode. Controlar esos límites siempre son los que te llevan a la felicidad.
nunca hay que hincharse a comer, nunca hay que hincharse a beber, pero por eso hay que controlar siempre las cantidades y las calidades de las cosas. Era un hombre que sabía el buen vivir, es decir, era como el filósofo del buen vivir. Y eso luego lo aplicaba a todo, es decir, no solamente al tema de comer y beber, sino a todo, o sea, que cualquier exceso era siempre perjudicial para la salud mental o para la salud física. Entonces, bueno, vamos descubriendo muchos filósofos, muchos autores que todos hemos estudiado, todos nos suenan, pero luego aplicados, que es lo bueno que tiene este libro, aplicados a la vida cotidiana, pues la verdad es que los entiendes mucho mejor. Y bueno, por ejemplo, Kant, yo creía que Kant, pues bueno, yo no era muy de Kant, pero aquí la verdad es que las varias respuestas que da en algunas de las cuestiones, la verdad es que estaban muy bien. En fin, ya veréis cómo os va a gustar mucho, y cómo entre los filósofos, o sea, hay unos que son contrarios totalmente a lo que dicen otros, o sea que está muy bien. Es una excusa muy buena para descubrir la filosofía básica, o sea, a los filósofos más importantes, y cuáles son, pues eso, las respuestas que ellos darían a problemas cotidianos que, bueno, el mirarle el móvil al marido en el siglo VII antes de Cristo no estaba, ¿no? Pero sí que estaban otras cosas, es decir, el tema de la confianza y todo eso, pues ya estaba, ¿no? Así que, pues bueno, me parece eso, y es una edición de 390 páginas, publicada por Ariel Editorial. Y bueno, ya os digo que es un libro que, bueno, que para una lectura está muy bien. Y luego hay algunas partes que puedes subrayar y sacar ahí enseñanzas muy chulas. Así que bueno, esto se quedaría en un quinto lugar con 3 estrellas. En cuarto puesto os traigo también con 3 estrellas a Carlos Sisi. Sabéis que Carlos Sisi es uno de mis autores favoritos. Bueno, he leído mucho de él. Y también, pues bueno, también sabéis que Carlos Sisi tiene una variedad de géneros muy amplia, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, cada novela, cada obra que leo de él, veo que es muy diferente a las anteriores. Y es el caso de Alone at the Top. Alone at the Top, que significa solo en la cima. Esta obra es un thriller, que es muy diferente a la de los vampiros, aquella trilogía de Rojo que os traje, la de Homines Máquina, de ciencia ficción, en fin, todo lo que os he traído de él, que os he traído muchas cosas ya. Esta es la última novela que sacó él este año pasado, en 2022, y es un thriller en el que tiene protagonismo la amnesia del protagonista, que se despierta en la habitación de una casa que ya está habitada por una mujer que parece de los países del este o rusa, que está sentada ahí al lado de él, que no reconoce cuando se despierta, y luego cuando baja y ve a los otros personajes que se encuentra, pues no los conoce a ninguno tampoco. Pero él no habla y se queda ahí expectante a ver esto por dónde va, si soy una parte de la pandilla esta, de la banda esta que hay aquí, o soy el jefe, o qué hago yo aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, es como va poco a poco descubriendo pues lo que va ocurriendo. Luego se irá complicando la cosa y tendrá un final con un giro final bastante interesante. Bueno, un thriller que no os puedo comentar mucho, porque ya os digo que desde el principio, desde que aparece en esa casa con amnesia, ya empiezan a sucederse una serie de cosas muy extrañas, y que luego vamos a saber por qué ocurre todo esto, ¿no? Yo, de todas formas, no sé, no me ha gustado mucho, le he dejado en un 3 estrellas. La pluma de Carlos Sisi, como siempre, sí que me ha gustado mucho, y el giro final pues no está mal. Es decir, que un 3 os lo podéis leer una vez, pero en digital no os gastéis dinero en el libro, porque la verdad es que para estar en la librería tampoco merece la pena, ¿eh? Yo, igual que le di un 5 estrellazas a Homines Máquina, una de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído en los 2 últimos años, esta no es de las novelas que van a pasar a la posteridad de Carlos Sisi. Que sabéis que tiene, pues eso, Carlos Sisi tiene como un vaivén, ¿no? En su carrera de escritor. O te escribe una cosa que te deja flipado, como Rojo, la trilogía Rojo, o esta de Homines Máquina, o te escribe cosas que no van a pasar nunca a la posteridad. Dicen que Nigromante, por ejemplo, esta trilogía que está escribiendo de fantasía, también está muy bien para los amantes de la fantasía épica y eso, de tema de brujería y todas estas cosas en la Edad Media, así en plan de fantasía. Dicen que está bastante bien. Yo no la he leído porque no es de mis
de mis géneros de preferencia, pero en este caso, este thriller, pues ya os digo, con este baja un poquito el nivel. Sigue gustándome mucho la pluma, la premisa no está mal, pero bueno, ¿qué le veo de raro a esto? ¿Qué es lo que no me gusta? Pues bueno, lo que os he comentado algunas veces, yo creo que una idea un poco fantasiosa está bien, pero todo el rato fantaseando, todo el rato complicando la cosa y todo el rato que no sabes por dónde va, pues llega un momento que ya cansa porque no tienes nada a lo que aferrarte, es decir, no tienes una realidad que haga que cuando te venga la parte de fantasía o ese giro especial te sorprenda. O sea, estás todo el rato con giros, todo el rato con cosas raras, que llega un momento en el que ya te cansa, y cuando llega el giro final ya no te sorprende tanto como si hubiese sido algo pues mucho más realista. Entonces, pues bueno, me pasa un poco lo que me pasa con lo de las novelas de los viajes en el tiempo, con las de los teletransportación. En este caso el tema de la amnesia, que también tiene luego otro componente, también pues no os puedo decir nada, pero bueno, también tiene un componente así un poco muy complejo. Pues sí, está bien, una trama bien currada y bien diseñada y tal, pero ya os digo que como es todo el rato como muy onírico todo, muy ensoñación, no sabes lo que es realidad y lo que no. Te salen personajes que a lo mejor no son reales. Es decir, yo estas cosas de los sueños, de las cosas que aparecen y de repente desaparecen y tal, yo todas estas cosas, pues llega un momento en el que no, porque al final no sabes si debes de tomarle apego o tener empatía por algún personaje, porque sabes que a lo mejor va a desaparecer en cualquier momento, o es simplemente una ensoñación, o no sé. Son, ya os digo, novelas que bueno, que para leer una vez, para saber de qué va la trama y tal, pues está bien, porque al final te enteras de lo que pasa y dices, ah, pues mira, está bien hilado, ¿no? Pero ya os digo que ni lo disfrutas durante la lectura, y no sé si merece la pena al final, pues para el giro ese final que te hace, pues pegarte con la novelilla esta un par de días o tres. Que consta de casi 365 páginas. Y bueno, es publicado por Oscura Editorial, y bueno, una edición muy chula, en tapa blanda, suavecita, y nada, pues aquí con el número 46, que es uno de las cosas que tiene importantes la trama, y aquí pues nada, una letra mediana que se lee muy bien, es decir, la edición está súper cuidada. Y bueno, ya os digo, pues una lectura de 3 estrellas, está bien para leer en digital y ya está. Así que, pues nada. Bueno, en tercer lugar y con 4 estrellas ya os traigo a Tennessee Williams, este maravilloso escritor sureño de St. Louis, del sur de los Estados Unidos, que nos trae un relato breve que se llama Un análisis perfecto hecho por un loro, que fue escrito en 1957. St. Louis, que es la ciudad sureña donde se desarrolla este relato, es el mismo donde nació Tennessee Williams. Y entonces, claro, conoce ese ambiente, ¿no?, que se respiraba un poco nostálgico, un poco oscuro de aquella época, ¿no? Ya os digo que es un relato posterior, por ejemplo, a un tranvía llamado Deseo, que ese fue publicado en el 47, me parece, sí, en 1947, y ese fue pues su gran obra magna, ¿no? Bueno, pues un análisis perfecto hecho por un loro se basa en la historia de dos mujeres ya mayores, que se citan en la cafetería de un hotelito de San Luis. Es un hotel antiguo, la sala donde están también está como envejecida, es muy bonito, pero todo está sin remodelar desde hace mucho. Van poniendo parches y tal, por la depresión, por la falta de dinero, por la falta de mantenimiento. Las dos mujeres parece que se adecúan a ese ambiente tan nostálgico, ¿no?, tan apocado, tan patético. Las dos son amigas desde hace mucho tiempo y están sentadas en una mesa junto a unas bebidas y empiezan a hablar sobre el pasado, sobre todo sobre el pasado, porque es lo que ocurre cuando tu presente no va bien. Siempre tiras para el pasado, siempre empiezas a acordarte de cuando eras joven, cuando eras más hermosa, cuando tenías muchos pretendientes, y
Estas dos amigas, al envejecer juntas, las dos solteronas, las dos solteras, pues las dos se comportan un poco como que no han hecho bien las cosas, pero en lugar de reconocer o de hacer una autocrítica, pues empiezan a echar los perros una a la otra. Es decir, como esas dos viejas amigas de toda la vida que ya se lo conocen todo la una de la otra y empiezan a tirarse puñitas y a hacerse daño, ¿no? Innecesariamente. En el fondo se quieren muchísimo, pero la vida no les ha tratado bien, y entonces pues ese carácter agrio ya de la madurez ya pues está muy bien, la verdad. No sé, me recuerda mucho a esas novelas, pues, también con esos personajes fuertes como los de Un tranvía llamado Deseo, en el que los personajes son el producto, ¿no? O sea, un poco gente herida, ¿no? Por la situación social y económica que han tenido que pasar, y bueno, también de vidas pasadas en las que pues a lo mejor no han tenido posibilidad de ser felices por mil circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, son dos personajes muy fuertes, las dos amigas estas, y todo se desarrolla en una mesa, hablando las dos allí de sus cosas. Pero la verdad es que me encanta este pequeño relato, porque nos hace una radiografía de la mentalidad sureña de aquella época, ¿no? De gente que perdió el gran brillo de la juventud, unida a una época en la que el sur era otra cosa, estaba más rico, todo era mucho más colorido, y ahora pues están en decadencia, ¿no? O sea, viven en decadencia dos personas arrastradas pues eso a un casi final de su vida, en la que se sienten fracasadas, ¿no? En muchos sentidos. Y me encanta porque además tienen una ternura en el trasfondo, hay una ternura y un amor, un cariño que a pesar del aspecto que tienen ellas de gente pues eso, dolorida y que quiere hacer daño a la de al lado y tal, pero en el fondo son dos magdalenas, y bueno, y es muy bonita. La verdad es que es un relato que solamente puede escribir Tennessee Williams. O sea, este hombre es que yo todo lo que he leído de él, todo me ha parecido un 4 o un 5 estrellas. De hecho, el 5 estrellas de esta semana va a ser también de Tennessee Williams, ahora lo veréis. Y bueno, ya os digo que es un autor que, si no lo conocéis, bueno, imagino que lo conocéis de oídas o habréis leído, pero el que no lo conozca, vamos, tiene que leer ya muchas de sus obras, porque es que cualquier cosa que toques de él, además es un hombre que también, por su forma de vivir, él era un hombre que había nacido en una familia bastante acomodada, ¿no? En el sur, en San Luis, pero luego pues empezaron a ir más las cosas en la familia, él tuvo que empezar a trabajar en una fábrica. Luego, con mucho esfuerzo y ahorrando mucho dinero, pudo llegar a la Universidad de Iowa, donde ya se licenció, y a partir de ahí empezó a escribir para el teatro. Su primera obra fue un desastre, no tuvo apenas espectadores, pero luego continuó, y bueno, ya hasta que empezaron a darle premios y y luego ya fue el rey de Broadway. En los años 50, 60 estaba ya allá arriba, bueno, incluso antes, porque ya os digo que en el 47 ya había escrito un tranvía llamado Deseo, que ya os lo traje hace unos meses, así que pues bueno. Luego pues eso, fue siempre un éxito todo lo que escribió Tennessee Williams. Así que pues bueno, esta primera obra que os traigo de las dos que os voy a traer esta semana, este pequeño relato, un análisis perfecto hecho por un loro de 1957, es una joya, da igual, vosotros sabéis que da igual la extensión de la obra. La obra solamente, el único sentido que tiene la extensión de una obra, sea más gorda o sea más finita, es que se necesitan más o menos páginas para contar una historia. Pero lo importante es la historia, es decir, que lo importante es que si esta obra se necesita, o por lo menos Tennessee Williams solo necesitó, no sé cuántas páginas tiene ahora mismo, me la leí en digital, no sé cuántas tiene, pero vamos, son las exactas para hacerte una radiografía, que además súper rica, aprendes un montón sobre todo de ese ambiente, ¿no? De ese ambiente actual en esa época, pero que nos habla de un pasado, es decir, es un ambiente de pasado, tanto los personajes
que hablan del pasado como del entorno. Y es muy rico, es decir, una fotografía instantánea, preciosa y perfecta del ambiente sureño de aquella época. Así que pues bueno, aquí os lo traigo en un tercer puesto con 4 estrellas. En segundo lugar, y también con 4 estrellas, os traigo la que os comenté en el book haul de la semana pasada, El idiota de mi tío y otros idiotas, de Chae Man-sik. Chae Man-sik, ya os acordáis que os dije que era un escritor coreano que tuvo que marcharse a Japón para poder estudiar literatura, y fue desde allí desde donde escribió la mayoría de su producción artística, ¿no? Literaria. Chae Man-sik escribió desde Japón, como os digo, en una época de los 30 en los que Corea unificada estaba colonizada por los japoneses, es decir, lo habían invadido sobre todo pues a nivel cultural y político. Entonces era como eso, era como un estado pues eso, ocupado, ¿no? Por la ocupación japonesa de aquella época. Sabéis que Japón en los años 30 pues, y luego en los años 40, por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial, pues Japón era, pues pertenecía a los tres países del eje, al triple eje del fascismo, ¿no? En este caso, en Japón estaba Hirohito con un sentido expansionista, se metió en Manchuria, se metió en el sur de Rusia, se metió en Corea, en fin, que tenían esa obsesión imperialista. Mussolini estaba en Italia, que también intentó conquistar toda la parte, invadir toda la parte del sur de África, y luego ya pues Hitler con lo que hizo con Polonia, y en fin, con los dos frentes, etcétera. Entonces ese triple eje en el que Japón y Italia ya habían empezado esa expansión previa a la que inició posteriormente Hitler, pues con ese sentido imperialista ocuparon Corea. Entonces hubo sangre también, pero bueno, pronto se hicieron con el poder político y cultural, y entonces pues bueno, no fue tan virulento a lo mejor como luego fue la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, cuando entraron allí los americanos, sí que se cargaron 1,5 millones de coreanos del norte, y aquello sí que fue una verdadera masacre, duró 3 años nada más. Sin embargo, aquí pues tenemos una invasión de Japón en la que sobre todo se pretendía pues eso, controlar el gobierno, que no les costó mucho, y luego el tema de la cultura, ¿no? Entonces estaba muy controlado el tema de la cultura, y de hecho muchos coreanos que podían estudiar se iban a Japón para estudiar allí. Y este fue el caso de Chae Man-sik, pero claro, desde Japón empezó a escribir sobre Corea y hablaba mal pues del gobierno que había vivido allí, de la falta de oportunidades, sobre todo para los estudiantes, para los licenciados de una universidad. Entonces había una especie como de plan para eliminar el analfabetismo, y luego para que llegaran la gente a la universidad, pero fue tanta gente la que intentó ir a estudiar, huir de la dura vida del campo, que no había sitio para todo el mundo. Entonces en Corea no se daban las circunstancias en Seúl para poder estudiar, entonces se tenían que ir a Japón para continuar. Pero eso, claro, trajo consigo dos cosas. Primero, cultural, ¿no? O sea, los imperios lo que intentan siempre primero, o sea, igual que el Imperio Romano, intentan inculcarte a los territorios ocupados su cultura, para que tú pienses y sientas como ellos, y de esa manera que absorberte, es decir, integrarte dentro de su imperio, ¿no? Por eso ocurrió con el Imperio Romano, que intentaba hacer eso con todos los territorios que iba invadiendo. En este caso Japón también intentaba que los coreanos empezaran a educarse a la forma y tuvieran las actitudes y las formas de los japoneses. Y luego, pues bueno, qué decir luego, pues bueno, de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha intentado imponer su cultura en todo el mundo, incluso imponiendo cuotas de audiovisual, como aquí por ejemplo en España, cuando en la primera época del PSOE, en el 80, a principios de los 80, impusieron una cuota de un 53%, es decir, el 53% de la cuota de visionado de películas tenía que ser norteamericano, es decir, el resto, es decir, y eso estaba dentro, ya estaba firmado con Franco, ¿no? Para imponer su cultura, ¿no? En todo el mundo.
era otra de las cosas que le metieron a Franco también por el tema de lo del el plan Marshall. Te damos leche y colacao para los chiquillos desnutridos, pero aparte tenéis que aplicar esto y esto. Es decir, eran ya una serie de normas que iban imponiendo el imperio americano, norteamericano. Y bueno, en este caso, como os decía, hay dos elementos que tenían que ver con que se fueran los jóvenes coreanos a Japón. Por un lado, el que iban asumiendo la cultura japonesa, pero por otro lado es que toda la gente, todos los jóvenes bien formados y bien preparados que salían de las universidades se veían en el paro en 2 días. Porque claro, ¿por qué querían que estudiaran en la universidad? Porque estaba ya surgiendo la nueva clase burguesa con las nuevas fábricas, los nuevos talleres, y necesitaban gente preparada. Pero claro, era tanta gente la que empezó a salir de las universidades que pronto, como estaba empezando en la burguesía, estaba empezando el capitalismo industrial, entonces pues no habían fábricas, no había trabajo para todo el mundo. Entonces pronto empezaron a haber unas bolsas de parados en Seúl y en Tokio de gente bien formada, licenciados universitarios bien formados, que echaban currículum y podían pasar meses y meses y no había forma de que hubiera un puesto para ellos. ¿Qué pasa? Que toda esta gente tan bien formada luego no podía volver al campo otra vez, porque volver al campo no solamente suponía, pues bueno, una frustración, el hecho de haberte dedicado pues tu juventud a estudiar para luego volver a hacer un trabajo manual, sino que además que no valían para eso. Es decir, que cuando volvían otra vez a los campos alrededor de Seúl, les decía a la gente, oye, que aquí cualquier chiquillo del campo trabaja mucho mejor y más rápido que tú, que no tienes las manos, las tienes muy finas, no estás preparado, no tienes asumida la capacidad de sufrir que tenemos los agricultores que llevamos aquí toda la vida. Entonces tampoco les dejan entrar. Entonces son parados crónicos que bueno, que en aquella época se escribió se escribió a finales de los 30, mediados de los 30, y bueno, y ya os digo que fue entonces, pues bueno, era el sentir de Chaemansi, que era el sentir de mucha juventud que había tenido que irse o que había estudiado en la misma Corea y que se veían en paro crónico, gente bien formada. Este libro consta de 3 relatos. A mí los que más me han gustado han sido el primero y el tercero. Me han gustado más, que es la historia de el sobrino con el tío. O sea, el tío resulta que esa es otra. Cuando se fueron de Corea, muchos de los jóvenes japoneses, de los coreanos que se van a Japón a estudiar, conocieron en las universidades a los socialistas, a los que estaban empezando, a los que empezaban a hablar de temas socialistas, que estaba súper perseguido tanto en Corea como en Japón. Los dos gobiernos eso lo tenían súper prohibido, era muy subversivo y estaba totalmente prohibido que tú hablaras de socialismo en ningún lado. Pero eso no quitaba que los estudiantes tenían ya ahí pues ese sentimiento, ¿no? El socialismo, el cuestionar la propiedad privada, el colectivismo, el anteponer los derechos de todos en detrimento del derecho de uno. Es decir, que ese olorcillo a socialismo y a rebelión pues se olía por doble vez. Uno, porque te hablaba de liberación del pueblo, y por otro de la liberación de los japoneses que estaban ocupando Corea. Por lo tanto había ahí pues eso, y luego encima, como estaban todos parados, estaban todos mosqueados, entonces no había un sistema que supliera la necesidad de esos estudiantes, pues entonces estaban todos en la oscuridad, porque si no, ya os digo que chupaban cárcel, como le pasó a Chaemansi, que estuvo preso. Y bueno, y en este libro se refleja muy bien. Son 3 micro relatos, 3 micro historias, pero las 3, lo único que no me ha gustado de este libro es que están censuradas. O sea, no es que no me haya gustado, sino que hay frases que están censuradas por el gobierno japonés, porque el gobierno japonés primero pasaba la censura y te dejaba publicar, pero te tachaba frases y no podías publicarlas. Entonces, estos 3 relatos, abajo a pie de nota, a pie de página, te dice cuáles son las frases que habían quitado el gobierno japonés, que no permitía que dijera pues lo que estaba pasando
en Japón con su juventud y en Corea también. Bueno, cuando hablaba más de Corea no pasaba nada, pero cuando empezaba a hablar de Japón empezaban ahí a tacharle como si no hubiera un mañana. Entonces esa es la putada, que ni siquiera se han conseguido los originales, es decir, los originales estaban amputados de verdad, es decir, que no se sabía lo que ponía ahí, por lo tanto pues no sale, pero bueno, aún así suelta mandanga y está muy bien. La pena es que es muy breve. Y este hombre, ya os digo, este hombre tuvo una vida muy dura, porque luego encima, ¿qué pasa? Que cuando el problema que tenía Chae-man-sik es que, bueno, lo encarcelaron al final por sus ideas socialistas, lo encarcelaron y por haber criticado al gobierno japonés. Los japoneses lo metieron en la cárcel y cuando salió de la cárcel, pues como estaba parado, seguía con problemas económicos, lo habían metido en la cárcel, pues el hombre empezó a escribir a favor de los japoneses para ver si de esa manera podía escribir, podía ganarse la vida, aunque sea escribiendo. ¿Qué pasa? Que cuando liberaron Japón de los japoneses y volvió otra vez la Corea unificada y libre de los japoneses, pues entonces lo tomaron como colaboracionista porque había escrito bien. Es decir, que fue un hombre con poca suerte, la verdad. De todas formas, la forma de escribir también es muy original, te suelta, es muy directa, o sea, te suelta ahí una... De hecho, bueno, aquí por ejemplo en la primera frase te dice: no hay nada más triste que besarle el culo a alguien para ganarse la vida y perder la individualidad por el camino. O sea, así, esas perlitas, así, esos disparos en sus narraciones es muy habitual. Así que, pues, bueno, una novela muy breve, con 3 relatos muy interesantes. La tercera, por ejemplo, también me ha gustado mucho, que es un policía corrupto coreano, de cómo se lo tiene que dejar porque al final es que lo van a matar y luego tiene que volver otra vez porque no tiene dinero, y cuando vuelve, cómo ha cambiado la cosa al irse los japoneses y venir los nuevos policías coreanos, que son igual o más corruptos que los que habían con los japoneses. Es decir, que está muy chulo. Es decir, son pequeños microrelatos que te hacen una fotografía impactante de una época histórica de una forma muy cruda, porque lo ves desde los mismos personajes. Así que, bueno, me parece eso, una inmersión en aquella época de los 30, en Corea primero ocupada y luego liberada, y bueno, está muy chula. Este hombre, pues menos mal, que dentro de lo malo se murió justo un poco antes, meses antes de empezar la guerra de Corea, que eso sí que fue cruentísimo y fue una masacre lo que hubo allí. Entonces, pues bueno, por lo menos pues, eso no lo vio. Pero bueno, este es un retrato anterior justo a cuando empieza la guerra, la segunda guerra mundial, y bueno, y está muy chulo. O sea que os lo recomiendo muchísimo. Bueno, y ya en primer lugar y con 5 estrellas os traigo otra obra, como os decía, de Tennessee Williams. En este caso, pues una muy famosa, que es Una gata sobre un tejado de zinc. Esta obra fue escrita 2 años antes que un análisis perfecto hecho por un loro, que os acordáis que fue en el 57. Pues esta fue escrita 2 años antes, en el 55, y esta fue una pasada. Esta me recuerda más a la de un tranvía llamado Deseo. Es mucho más corrosiva, mucho más entregada, con unos personajes mucho más profundos, ¿no? Y muy duros, todos muy fuertes. O sea, una familia que es la protagonista bestial. Os voy a leer un poquito de esto que tengo por ahí escrito. Una fiesta de cumpleaños en una plantación del delta del Mississippi, un hombre que se está muriendo de cáncer y que ha creído toda la vida que el animal humano es una bestia, que en el fondo tiene la loca esperanza de poder comprar la vida eterna. Reúne a toda su familia. Una mujer a la que desprecia, un hijo mendaz, otro hijo borracho, unos nietos insoportables, el médico, el reverendo, y en el centro de todo, una nuera bella y ansiosa, Maggie la gata, dispuesta a no dejarse arrebatar nada de lo que la vida, tan parca en decisiones, le ha dado. Una gata sobre un tejado de zinc, de 1955. Bueno, pues esta obra, ya os digo que nos retrata, nos hace una fotografía de aquel sur, de aquel sur en el que una hacienda, en la que un hombre es el propietario de la gran hacienda, e invita a toda su familia y todos acuden como cuervos ante están oliendo que se va a morir de cáncer el hombre y que bueno, que le quedan 2 días y van a ver si cogen herencias. A cuál más despreciable, a cuál más desastroso.
hay mil mentiras, hay mil rencores, hay mil culpabilidades, y todo lo que se va desarrollando en esa familia de gente, pues eso, de gente que en el fondo no se quieren, y que van nada más que por el interés, pero no por eso no dejan de ser, pues, humanos, y todos tienen su parte, bueno, todos tienen su justificación, ¿no? Tienen su pasado, su dolor, cada uno tiene su propia vida que ha hecho, pues, que lleguen a ser como son. Y bueno, me parece una maravillosa novela. En este caso, pues bueno, es la gata, esta nuera misteriosa, la que podemos tener un poco como personaje principal. Y bueno, y ya os digo que es pues eso, otro retrato que hace este autor, que creo que no hay nadie que pueda escribir como Tennessee Williams, de cómo entendía a aquellas gentes y aquella forma de vivir, aquella forma de pensar, y me parece muy hermoso. Yo cada vez que leo a Tennessee Williams me transporta un poco a las películas aquellas que hacía Selznick, el director aquel, todas en blanco y negro, con grandes casas coloniales y todo, pues bueno, la Bette Davis, en fin, todas las actrices aquellas tan poderosas, ¿no? Tan fuertes, aquellos caracteres, aquellos diálogos tan ácidos, tan intensos. Ninguno perdía la compostura, todos guardaban las formas, pero por dentro eran verdadero veneno o verdadero amor apasionado. Es decir, que no son personajes grises en ningún sentido. Es decir, bueno, lo son, pero con muchos extremos. Igual la misma persona te cambia de actitud de la noche a la mañana, de un momento a otro, en una discusión, viendo a otra persona, y esos extremos, esos embates dentro del mismo personaje, pero tomando decisiones tan diferentes, son los que te construyen mucho más rápido un personaje. Porque si un personaje es frío, es calculador, no toma decisiones, no habla, es prudente, te cuesta más saber por dónde va. Pero cuando esta gente se deja llevar por la pasión y ama mucho o desprecia mucho y es muy echa el veneno por su boca e intenta hundir al de al lado, ahí es cuando ves realmente cómo es la persona, cómo está construida y qué es lo que le duele, qué es lo que ama, qué es lo que para él es importante, en fin. O sea, esos son los personajes fuertes y volubles a nivel emocional que nos pinta siempre este hombre. Y como aquella época lo creaba gente así, es decir, en una época convulsa a nivel económico, a nivel político, porque bueno, como el norte había ganado la guerra civil norteamericana, pues claro, tenían más peso político que los del sur. Los del sur estaban un poco como en segundo lugar, y eso, quieras que no, ese orgullo que siempre traían los sureños de haber sido, pues bueno, mucho más avanzados económicamente que el norte antes de la guerra civil, pues eso lo tienen ellos ahí arraigado como una espina, y no deja, pues por supuesto, de tener unos efectos en la sociedad sureña de aquella época, pues muy nefastos, ¿no? Con mucho heridos en el orgullo a nivel, pues eso, a nivel de las circunstancias históricas, pero por otro lado conservando valores y conservando la cultura. Eran gente que vestía bien, que sabía, que tocaba música, que en los salones de baile, o sea, eran gente que estaban acostumbrados a la belleza, al poderío económico, porque se basaban en la esclavitud, claro, de los negros, y mientras que tengas negros trabajando, pues a ti te va maravillosamente y te puedes dedicar a leer, a estudiar, a aprender música y a bailar valses, ¿no? Entonces, pues claro, de golpe y porrazo cambia todo con la guerra civil norteamericana, y claro, esas familias que no es que sean incultas, no lo son. O sea, hoy sí que te vas por ahí a la América profunda, que son los que votan al Trump, y aquello da hasta miedo de ver lo que hay allí. Eso es miseria humana. Pero antiguamente no, o sea, estas familias que os digo eran gente culta, gente que sí que estaba cultivada, ¿no? A nivel de conocimientos. Lo que pasa es que eso, que tenía un sistema esclavista, que eso heredado del siglo XVIII y XIX, porque estaba todavía ahí. Entonces, pues bueno, estas familias, pues esos cambios no lo llevan bien. Y cuando ya la economía no les va bien, se tiran todos como las alimañas para ver si pueden arrascar una herencia o un dinerico de aquí y de allá, en fin. Sale la miseria humana, lo feo de la gente, ¿no?
Y entonces, pues bueno, me parece, ya os digo, que es un retrato histórico de esa época del Estado sureño, que es maravilloso. Y como este hombre, como Tennessee Williams, creo que no ha habido nadie que escriba de esa época y sobre todo de esa región, de esa parte del sur de los Estados Unidos, tan maravillosa. No ha habido otro. O sea, para mí es mi número uno en ese sentido. Porque luego además no se mordía la lengua. O sea, cuando él escribía en los 40, 50, sobre todo en los 50, cuando empieza la caza de brujas, empiezan ya ahí empiezan a vigilar todos los escritores que podían ser comunistas y podían ser progresistas. Entonces empezaban ahí ya a censurar. Pero antes de los 50, antes de que llegara el Hoover y todo esto para censurar al cine y a los escritores, este hombre ya era un provocador. Era como Oscar Wilde, era como un Oscar Wilde de los 50, de los 40. O sea, el tío soltaba mecha. Y por eso tenía tantísimo éxito, porque es que la gente veía reflejado perfectamente sus propias vidas en esos actores, ¿no? Cuando salían, cuando lo hacían en teatro, que casi todas las obras estas cortitas de Williams se llevaron al teatro con un éxito, ya os digo, bestial. Y bueno, ya se han quedado como clásicos de la literatura contemporánea y bueno, maravillosa, ya os digo. Tanto en el cine, todas las películas que se ven en el cine en los 40, principios de los 50, fueron maravillosas, las que se adaptaron de Un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando y estos actores tan maravillosos que habían entonces. Y luego pues sus obras, el teatro se han hinchado, en todos los teatros del mundo se han hinchado de adaptar las obras de Tennessee Williams, tan ácidas y tan desbordantes, ¿no? De humanidad y de familias desestructuradas, de diálogos inteligentes. No hay ni una sola frase que sea nimia, que sea vamos a rellenar. Este hombre, Tennessee Williams, no sabía lo que era rellenar. Este hombre, cada frase que te soltaba era un lapidaria, ya podía subrayar todo el libro entero, porque es que no había una frase que estuviera fuera de lugar. Así que era todo riqueza, todo era como cuando te haces un caldo con una pastilla de esas de ave creme en un vaso de 200, lo metes ahí y lo concentras. Bueno, eso no lo puedes tomar porque está súper concentrado. Eso está, pues estos son las novelillas del Tennessee Williams, son concentrados ahí de sustancia y de belleza y de odio y de amor y de pasión. O sea, son obras maestras y ya está. Bueno, pues ya está. Ya con esto me voy a ir despidiendo, que hoy me he enrollado como una manta. Y mira que son las 5 lecturas de la semana, que tampoco es que sea esto un especial de... Pero bueno, mira, hoy me he enrollado. Mira, como veis, aquí me falta un libro. Me falta el de Coleccionista de Sueños, porque lo he tenido que regalar a una amiga y no tenía más que los míos, así que pues nada, ya me he pedido otro para reponerlo, así que pues nada, ¿qué vamos a hacer? Estamos en época de Reyes y no puedo evitarlo, de hacer algún regalito a alguna amiga. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta semana el top 5. La Queen está torra, creo que he oído algún ronquido, menos mal que no, hasta aquí no llega, pero está torraica, ahí agústico ella. Bueno, eso, que espero que os haya gustado este top 5 semanal, y ya nos vemos el jueves con otro, creo que viene, no, el jueves no, el lunes, con algún haul o algo que, en fin, ya veremos. Baúl desastre, los lunes son baúl desastre, ya veremos lo que os traigo. En principio, un haul. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber visitado mi canal de nuevo, y un abrazo muy fuerte a todos los lectores. Que tengáis una semana de lecturas estupendas.